Tesla está en aprietos y el responsable es el nuevo Toyota CHR Plus. Y para que me entiendan por qué digo que está en aprietos, tengo que empezar probablemente por el final, con esta ficha comparativa, en donde pueden ver precio y prestaciones del Toyota CHR Plus versus el Model Y más económico que se vende ahora mismo, que es el Model Y estándar. Porque lo que dice esta ficha son dos cosas. Toyota, por menos de lo que cuesta un Model Y estándar, te ofrece un coche de más autonomía, con una batería más grande, con mejores prestaciones y además con una garantía de 1 millón de kilómetros en la batería, para que no te preocupes nunca de la batería del coche. Pero claro, eso es en papel. Hay que probar el Toyota CHR Plus y averiguar dos cosas. ¿Es el Tesla Killer que muchos dicen que es? Y al menos en una ficha comparativa lo es, pero también si el CHR Plus es el coche que va a acabar para siempre ese argumento de que supuestamente Toyota era el Nokia de los coches. Vamos, lo averiguamos. Pero para entender por qué este coche es tan especial y tan interesante, tenemos que hablar del coche en sí mismo. Se trata de un SUV crossover de 4,5 metros de largo. Entra en lo que yo creo que es el tamaño perfecto para un SUV que vas a usar mucho en ciudad, pero con el cual también quieres viajar bastante. 20 centímetros menos que muchos otros SUVs 100% eléctricos, bastante populares, sin duda alguna, pero creo yo que eso juega a su favor. En algunas cosas no, pero en general creo que ganas más de lo que pierdes con un SUV un pelín más pequeño, y creo que los 4,5 metros de largo es el tamaño perfecto para Europa, donde estamos pidiendo coches un poco más pequeños que no dejen de ser 100% eléctricos, pero también que tengan buena autonomía. Y el CHR Plus cumple esas tres condiciones. 1,6 metros de alto, casi 1,9 metros de ancho. Así que tenemos unas proporciones bastante comunes que compiten con algunos de los coches 100% eléctricos más vendidos en el mundo, más vendidos en Europa. Aquí entran muchos 100% eléctricos muy populares, como el Model Y, sí, sin duda, pero también el Skoda Elroq, que tiene esos 4,5 metros de largo y que ha demostrado ser un tamaño muy popular, sobre todo aquí en Europa, pero queda claro que el CHR Plus entra en ese segmento un poco para dar un golpe sobre la mesa y desbalancearlo. Así que el CHR Plus de Toyota entra en el lugar más competido, en el juego más complicado de coches eléctricos, pero honestamente con una propuesta bastante interesante y un tanto imbatible. No solamente por proporciones o tamaño, pero también hay que entender que uno de los principales motivos de compra de coches, sobre todo de este tipo, tiene que ver mucho con el tamaño y las prestaciones que puede ofrecer. Ahora, Toyota no pretende innovar con el CHR Plus, se parece bastante al CHR. Han entendido que el CHR, con todo lo que implica en términos de diseño exterior, funciona sumamente bien. El frontal un tanto angular, con estas líneas un tanto rectas, la parte trasera lo mismo, la manera en la cual se conectan los pilotos traseros con la línea LED, la forma de los faros frontales tan particulares y tan identificativos de un Toyota. Si te gusta el lenguaje de diseño que tiene Toyota, que es, en mi opinión, bastante particular, pero bastante identificativo, te va a gustar mucho el CHR Plus. Ahora, ¿es un sub crossover? Sí, pero tiene un diseño y una línea coupé muy presente, sobre todo lo notas en la parte trasera del coche, la manera en la cual está diseñado el portón del maletero trasero, el ángulo en el cual cae y la forma general de la parte trasera es muy coupé. La gran diferencia entre el CHR y el CHR Plus lo notarás mucho en la parte frontal del vehículo. Esto es un coche 100% eléctrico, por lo tanto no tiene que tener una parrilla abierta, tiene un frontal cerrado porque es un coche 100% eléctrico y eso ayuda también en la aerodinámica, además que no necesitas tener una parrilla, y ahí es donde posiblemente notarás la mayor diferencia entre un modelo y otro. La parrilla frontal del CHR Plus es más tecnológica y un tanto más angular incluso. A mí me gusta bastante cómo lo han logrado, porque siento yo que algunas marcas tienen un poco de miedo de deshacerse de la parrilla. Toyota se ha deshecho de la parrilla frontal sin ningún problema y ha encontrado un lenguaje de diseño frontal que le beneficia bastante al coche. Y otro de los elementos distintivos en términos de diseño de este coche, que a mí me ha gustado bastante, lo mencioné en otro vídeo, es lo cuadrado que es la luneta del portón trasero. Me gusta mucho cómo lo han resuelto y lo bien que queda. De hecho, el diseño exterior tiene muchos lugares en donde el diseño usa líneas muy rectas. No en todos los lugares, hay muchas curvas en el coche, pero hay también mucha presencia de líneas muy rectas que le dan este aire un tanto tecnológico, un tanto futurista al coche, sin perder la sobriedad del diseño general del CHR Plus, pero que me gusta mucho porque siento que en términos de lo que Toyota es y de lo conservador que puede llegar a ser a la hora de ciertos cambios, han elegido algunos elementos en términos de cómo se debe de ver este coche por el exterior que son bastante arriesgados y que no lo estoy viendo en algunas otras marcas, y eso es muy interesante. En cuanto a llantas, la versión que estoy probando tiene llantas de 18 pulgadas. Toyota ofrece dos versiones, Spirit y Advance. La versión Advance es esta, es la que tiene más autonomía porque se vende con llantas de 18 pulgadas, pero además porque no es tracción integral, entonces menos peso porque solo tiene un motor y no dos motores, y eso le
otorga más autonomía. La versión Advance, llantas de 18 pulgadas, la versión Spirit, llantas de 20 pulgadas. En el interior del CHR Plus te puedes esperar la misma calidad de materiales, construcción, acabados, diseño y detalles que normalmente te esperarías de un Toyota. Ahí tampoco hay demasiada innovación, creo yo, para bien, porque creo yo que este será el primer coche eléctrico de muchísimas personas y Toyota ha apostado por tratar de integrar su coche estrella 100% eléctrico lo mejor posible en el resto de la gama de los coches. Intentar no diferenciarlo demasiado y simplemente entender que esto es una versión 100% eléctrica de un Toyota, pero sigue siendo un Toyota en todo sentido. Y en el interior vas a sentir exactamente eso. Si alguna vez te has subido a un Toyota, y muy probablemente lo has hecho porque son coches muy populares, cuando te subas al CHR Plus te vas a sentir dentro de un Toyota. Un volante con un montón de botones, como suele ser el caso de Toyota y diría de la mayoría de las marcas japonesas. Dos pantallas, una de instrumentación detrás del volante que está un tanto alejada del volante, está más cerca del campo de visión, y una segunda pantalla multitáctil que está en el centro del salpicadero. Además, dos cargadores inalámbricos en la consola central, una consola central de 2 niveles bastante grande y bastante amplia que tiene un motivo de ser tan grande, y es que este coche no tiene guantera. Ha sido una de las críticas que se le ha hecho al CHR Plus. Para mí no es tan grave. El motivo por el cual no hay guantera es porque necesitaban espacio para meter la bomba de calor. Es una decisión bastante curiosa porque muchos otros coches con bomba de calor tienen guantera, pero lo que han hecho es quitar la guantera, utilizar ese espacio para la bomba de calor y hacer que la consola central sea bastante amplia en términos de espacio de almacenamiento. Así que lo que normalmente guardarías en la guantera, ahora lo tienes que guardar en el área de almacenamiento de la consola central. No es grave, es un detalle que se ha comentado bastante, para mí no es para tanto, pero que sepas que no tiene guantera. Luego, asientos. Los asientos del piloto y del copiloto son sumamente cómodos, utilizan una mezcla de cuero vegano con tela sintética que funciona bastante bien, además está calefactado, el volante también está calefactado, la sujeción de los asientos está bastante buena, el espacio percibido en la parte de adelante del habitáculo es un pelín menos grande del que me gustaría. No es grave para nada, una vez que te sientas me vas a entender un poquito. Creo que tiene que ver con la cantidad de elementos que hay en el habitáculo, no solamente los botones que tenemos en las puertas, no solamente el tamaño del volante, tal vez el tamaño de la consola central es bastante grande y eso un poco retira, entre comillas, retira un poquito de la sensación de espacio en la parte frontal del coche, pero insisto, no es grave ni para tanto, el coche es sumamente cómodo de estar y en general lo que te esperas en cuanto a confort de un Toyota lo tienes en este coche. Técnicamente debería haber un poco más de espacio al ser un coche 100% eléctrico y no tener esta columna de transmisión que va por la mitad del coche, no es del todo el caso y por favor no me malinterpreten, no hay columna de transmisión y por lo tanto hay más espacio en la parte trasera del coche, sobre todo en la parte de los pies. Estamos hablando de un coche de 4,5 metros, por lo tanto hay un poquito menos de espacio tanto en las plazas traseras como en las plazas delanteras. No es grave, no es importante, es solamente espacio percibido, sobre todo si haces una comparativa con un coche de 4,7, 4,8 metros, que suelen ser el tamaño de SUVs más populares cuando estamos hablando de coches eléctricos sobre todo, pero de lejos no es grave ni importante. 3 personas pueden estar ahí de forma lo suficientemente cómoda. Recordemos que estamos hablando de un SUV y por lo tanto tenemos bastante espacio hacia arriba, no van a tener que ir así con la cabeza un poco inclinada ni nada de eso. Son asientos bastante cómodos, también tienen esta mezcla de cuero vegano con tela sintética que funciona muy bien. La persona que esté sentado en la mitad, en las plazas traseras, como no hay columna de transmisión, entonces va a estar un poco más cómoda, sobre todo en los pies. 2 puertos USB para cargar sus móviles y ventosas para regular la climatización. Luego, en cuanto a temas de confort de los asientos y del volante, la regulación del volante, al menos en esta versión que estoy probando, es manual. La regulación de los asientos, al menos en esta versión que estoy probando, también es manual. No es grave, para muchos esto es importante. Creo yo que si esto hace que el coche cueste un poco menos, bienvenido sea. La regulación de los espejos retrovisores, por supuesto que es motorizada y lo regulas desde aquí, desde botones dedicados que están en la puerta del conductor. El asiento del conductor, aunque el posicionamiento es totalmente manual, el soporte lumbar sí que es eléctrico. Es una decisión curiosa, pero que sepas que tiene soporte lumbar regulado de forma eléctrica. Y el portón del maletero trasero es también eléctrico independientemente de la versión. Ahora, en cuanto al almacenamiento del maletero trasero, son 416 litros. Diría yo que este es el principal lugar en donde sufre este coche por su tamaño de 4,5 metros. Con los asientos abatidos tenemos 1200 litros de almacenamiento, bastante amplio, y no tenemos un maletero frontal. Ahora, una cosa curiosa del diseño del
del CHR Plus es la manera en la cual se seleccionan las marchas de este coche. Es una perilla, es cómoda, la posición es bastante cómoda cuando estás conduciendo, pero la forma es curiosa. Tienes que presionar hacia abajo para seleccionar la marcha y es solo dos posiciones, hacia adelante o hacia atrás, pero si quieres activar el parking, eso es un tercer botón. Es curioso, no es ni bueno ni malo, es curioso. Ahora vamos a temas de tecnología porque esto es un melón que quiero abrir con Toyota. Una de las críticas que se le ha hecho a Toyota a lo largo del tiempo no solamente es lo que tardaron, entre comillas, a entrar al mundo de los coches 100% eléctricos, aunque esa entrada tardía, que no es del todo tardía, porque recordemos que la cuota de mercado de los eléctricos sigue siendo minoritaria, pero esa supuesta entrada tardía, que no es tardía, demostró ser un acierto, porque una vez que Toyota empieza a entrar al mundo de los coches eléctricos, lo está haciendo bastante bien. Pero es verdad que Toyota es un tanto conservador en algunos aspectos y creo yo que uno de esos aspectos se nota en la tecnología que tiene este coche. El sistema operativo del sistema de infoentretenimiento del Toyota CHR Plus, que dependerá de la plataforma sobre la que está construida este coche, desconozco el nombre del sistema operativo, pero es un sistema operativo bastante deficiente. Entonces yo no suelo hacer estas recomendaciones, pero mi recomendación es que si te compras este coche, actives Android Auto o CarPlay, porque inmediatamente vas a tener una capa mucho mejor diseñada con la cual vas a poder interactuar mejor. Pero ese sistema operativo, que es bastante básico, no termina de casar bien con el tamaño de la pantalla de infoentretenimiento, que es una pantalla multitáctil de 14 pulgadas y que está subaprovechada. Hay buenas decisiones de diseño, curiosamente, por ejemplo, la manera en la cual han adoptado la presencia constante de todo lo que tiene que ver con la climatización, me parece una buena decisión. De hecho, me parece incluso una buena decisión que las perillas para regular la temperatura de la climatización sean físicas y que la perilla para regular el volumen también sea físico. Puedo entender que para muchas personas eso es un acierto, para mí incluso lo es. Me gusta, se mezcla lo virtual y lo real, lo físico con la interfaz gráfica. Ahí creo que hay aciertos, pero claro, se desperdicia porque es un sistema operativo que no termina de funcionar, es un sistema operativo demasiado básico, con una elección de tipografías que simplemente no puedo entender, que se siente un tanto antiguo, en donde de hecho todo va bastante lento. Entonces cuando quieres utilizar la navegación propia del coche, pues es lamentablemente deficiente y terminas abriendo Waze o Google Maps por medio de CarPlay o Android Auto. La segunda pantalla, que es de instrumentación, es bastante más simple. Creo yo que hay buenos aciertos en cuanto a interfaz, la simplicidad de la información y lo importante en grande es una buena decisión, pero claro, pasa lo mismo que con la pantalla de infoentretenimiento. Es un tanto lenta, se notan los cuadros por segundo, es como si estuvieses usando una tarjeta gráfica de hace 10 años y eso me parece un desacierto, me parece un error. Porque, ¿qué está pasando con los coches eléctricos? Que son cada vez más tecnológicos y quieres que los coches sean más tecnológicos porque la gente empieza a tener una relación distinta con el coche cuando la pantalla se convierte en la segunda forma más común de interacción con el vehículo después del propio volante. Y cuando esas pantallas son cada vez más grandes. En teoría, esas pantallas más grandes para que puedan ser más útiles, pero si el sistema operativo no es del todo útil, entonces pasa lo que pasa y pasa lo que sucede con este coche, que es un sistema operativo que no termina de funcionar. Y es curioso porque aunque el sistema operativo se siente viejo, se siente antiguo, tiene cosas que funcionan bien. Por ejemplo, tiene algo que me encantaría tener en mi Tesla, el poder seleccionar el precalentamiento manual de la batería. Eso lo puedo hacer con este coche, pero claro, tengo que utilizar el sistema de menús del sistema operativo de este Toyota que cuesta. Por otro lado, si quiero activar el precalentamiento de la batería basado en mi ruta, tengo que utilizar una ruta configurada en el mapa del propio sistema operativo del Toyota y eso pues es algo que honestamente terminas intentando no utilizar porque no funciona del todo bien. Si utilizas Waze o Google Maps en Android Auto o en CarPlay, no puedes activar el tema del precalentamiento de la batería dependiendo de la distancia hacia donde vas, de cuánto tiempo te va a tomar llegar a un cargador y ese cálculo para activar el precalentamiento o no de la batería. Y de hecho, creo yo que es probablemente la principal crítica que tengo de este coche, que Toyota ha dejado en segundo plano todo el tema de la tecnología y que me gustaría que le dieran mucho más importancia. Puedo entender perfectamente que Toyota no es un desarrollador de software, entonces podrían tomar el camino que muchas otras marcas han tomado y es integrar Android Automotive en el vehículo y de esa manera dan un salto cualitativo muy grande de calidad de interfaz gráfica, dejan que Google desarrolle todo lo que tiene que ver con la interfaz gráfica del propio coche y se preocupan en hacer lo que mejor saben hacer, que es coches. Luego hay otros detalles curiosos sobre temas de tecnología e interacción con el coche más allá de la conducción en sí misma y esto lo voy a hablar más a fondo posiblemente en mi prueba de conducción, pero creo que esto entra dentro de más bien funcionamiento tecnológico. Las levas me permiten configurar el modo de regeneración, pero si pongo el mayor
modo de regeneración. Esa configuración se elimina cuando me vuelvo a subir al coche. Tengo que volver a configurar el mayor modo de regeneración, y también el auto hold de este coche, que es un botón físico que está en la consola central. Tengo que activarlo cada vez que me subo a conducir el coche. Son detalles tontos incluso, pero cosas que me encantaría que el coche recordara, que cada vez que me subo al coche el auto hold y el modo de regeneración se mantenga. No se mantiene. Detallitos, pero importantes. Bien, ahora hablemos de batería, potencia de carga, autonomía homologada, y después nos vamos a hacer una prueba de conducción y descubrimos la autonomía real de este coche. El Toyota CHR Plus está disponible en 2 modelos aquí en España. Hay 3 modelos. Ya voy a hablar del tercer modelo y que me parece un error que no llegue a España, pero bueno, 2 modelos. Ambos modelos vienen con la batería grande, 77 kWh brutos, 72 kWh netos, y la versión más económica es la versión que da más autonomía. Es la versión que de hecho estoy probando. 607 km de autonomía homologada en el ciclo WLTP, o 501 kilómetros en la versión Spirit, que tiene 2 motores, uno en cada eje, tracción integral, un poco más de potencia, llantas de 20 pulgadas y un precio un poco más alto, pero pues eso, menos autonomía. En mi opinión, la compra inteligente definitivamente es esta en la cual estoy subido ahora mismo, el que tiene más autonomía, aunque no tenga tracción integral, aunque tenga llantas de 18 pulgadas. Me parece que por precio y prestaciones, este es el coche inteligente, este es el coche correcto, este es el coche que deberías de comprarte si estás pensando en irte por un CHR Plus. Al tener ambos la misma batería, cargan a la misma potencia, 150 kilovatios. Calcula que el 10 al 80% de carga va a ser unos 30 minutos. Normalmente se carga del 20 al 80% y por lo tanto eso serán unos 23 minutos de espera. 150 kilovatios de potencia está bastante bien. Me encantaría que sea más. Creo yo que los fabricantes en general deberían de enfocarse un poco más en potencias de carga para poder hacer que estos coches esperen un poco menos a la hora de cargar cuando estás viajando, pero 150 kilovatios de potencia para cargar no está nada mal y está por encima de muchos otros modelos que estamos viendo por ahí que se venden a precios incluso más altos. Ahora, 607 kilómetros homologados en el ciclo WLTP hace que este sea uno de los eléctricos de este segmento, este tamaño, con mejor autonomía o con mejor eficiencia del mercado. Y eso es interesante porque estamos hablando de básicamente el segundo coche eléctrico de Toyota, al menos aquí en Europa. Así que vamos a ponerlo a prueba. Vamos a ver si realmente este coche es así de eficiente, cuántos kilómetros reales le podemos sacar, y también entender y contarles a ustedes cuál es la experiencia real de conducción, porque puedes tener un coche ganador en términos de relación calidad-precio, sin duda alguna, este lo es, pero si la experiencia de conducción y la autonomía real no es buena, eso un poco da igual. Así que nos subimos al coche, vamos a hacerle kilómetros y descubramos la autonomía real del Toyota CHR Plus. Empezamos la prueba de conducción. Vamos a hacer 2 cosas al mismo tiempo. Contarles lo que se siente conducir el CHR Plus 100% eléctrico y también hablar de consumos y de autonomía real. La versión que estoy probando es la versión Advance, es decir, la versión que tiene más autonomía de los 2 modelos que se venden en España. Recordemos que el tamaño de la batería es el mismo, pero uno tiene tracción integral y el otro no. La versión que no tiene tracción integral y por lo tanto no tiene 2 motores, al tener menos peso y menos piezas, tiene mayor autonomía, que es de hecho la versión que estoy probando ahora mismo y que creo que es la versión inteligente, y de hecho la versión que la mayoría de las personas van a comprar, porque la versión de más autonomía también es la versión más económica. Pierdes la tracción integral, realmente no pierdes mucho más. ¿Cómo suelen funcionar las pruebas de autonomía y experiencia de conducción que suelo hacer en este canal? Pues hago experiencia real, es decir, no empiezo la medida de la autonomía cuando llegue a 120 kilómetros y solamente me mantengo en 120 kilómetros, porque tiene que ser una experiencia de conducción real. Nadie conduce exactamente a 120 kilómetros por hora sin mover la velocidad en autopista, independientemente de lo que hay al frente. Nadie entra a autopista a 120 kilómetros por hora, nadie sale de una autopista a 120 kilómetros por hora, y muchas veces en las autopistas las velocidades no son 120 kilómetros por hora, baja a 100 kilómetros por hora, 80 o lo que sea. Yo voy a la velocidad máxima permitida en la vía. Ahora mismo estoy dentro de ciudad, porque para poder viajar también tienes que salir y entrar de ciudades, y también hay que entender lo que es la experiencia de conducción de estos coches dentro de ciudad. Es verdad que cuando estamos hablando de autonomías solemos pensar en las autonomías en autopista, pero yo suelo hacer medidas en condiciones absolutamente reales. Y antes de salir he reiniciado los consumos para tener una idea real de los consumos de este coche, que para mí es súper importante, porque da igual que este coche esté como está, da igual lo bueno que es, da igual que estamos hablando de un Toyota. Es importante que la experiencia de conducción del CHR Plus y los consumos del CHR Plus, al ser 100% eléctrico, sean buenos, porque si no lo son, entonces un poco pues no se puede recomendar el coche. Lo que se siente este coche, de momento llevo ya
varios días con el coche, lo he utilizado en mi día a día, lo he utilizado sobre todo para moverme dentro de ciudad, y yo diría que lo que te puedes esperar de un Toyota, cualquier Toyota o prácticamente cualquier Toyota o el equivalente a este coche, al no eléctrico, al CHR, te puedes esperar también en la versión eléctrica. Es decir, el tacto de la conducción es muy Toyota, la construcción, acabados, los materiales utilizados, el radio de giro, el tamaño, las proporciones, lo que se siente conducir un Toyota se mantiene en un CHR Plus. La suspensión es bastante correcta, estamos hablando de un sub crossover con un tamaño un poco más pequeño de lo que normalmente estamos viendo en coches 100% eléctricos cuando se trata de un sub, pero aún así es un sub y por lo tanto debe de mantener cierto nivel de confort en la conducción. Ahora, estamos hablando de Occidente y toda esta diferenciación que suelo hacer ahora de suspensiones, que antes se hablaba muy poco, es porque con la entrada de coches chinos, las afinaciones en la suspensión ha cambiado un poco. Los coches chinos suelen venir con suspensiones más flojitas. Los coches de marcas occidentales o coches que se van a vender en Occidente suelen tener una suspensión más afinada, un poco más rígida, sin perder comodidad. Y el CHR Plus mantiene esa rigidez en la suspensión, no es una suspensión súper dura que te hace sentir incómodo o que las personas que vayan atrás se van a sentir incómodos. Eso no va a pasar. El confort que te puedes esperar de Toyota, la preparación que te puedes esperar de Toyota en cuanto a la dinámica del coche, se mantiene en el CHR Plus. ¿Cuál es la diferencia con un CHR y un CHR Plus, además de que estamos hablando de un coche 100% eléctrico? La estabilidad. Y eso no tiene tanto que ver con el coche en sí mismo, sino con el hecho de que tenemos una batería muy grande y por lo tanto el centro de gravedad de este coche está bastante bajo. Eso le da más estabilidad al coche, pero esto sucede con prácticamente cualquier coche eléctrico, salvo que la suspensión sea muy flojita, como suele ocurrir en algunos coches eléctricos chinos, pero al tener mucha estabilidad y con un centro de gravedad bajo, sientes un poco que vas sobre rieles. Esa sensación se mantiene en este coche y si te compras un CHR Plus o si haces una prueba de conducción del CHR Plus, cuando te subas y empieces a conducir vas a notar a lo que me refiero, sobre todo si haces alguna maniobra un poco más deportiva, pero en general vas a notar esa estabilidad que nuevamente no es algo exclusivo de este coche, es algo que se repite y algo que se siente bastante en coches 100% eléctricos, sobre todo si hacemos una comparación con coches de combustión. Ahora, estamos hablando de Toyota, este es, diría que el primer coche 100% eléctrico de Toyota muy orientado a cliente final, porque el BZ4X terminó usándose más para taxis, para temas un poco más comerciales. Este coche creo que es el primer eléctrico de Toyota, real eléctrico de Toyota para las masas, no solamente por el precio, sino por las prestaciones, por el diseño, porque estamos hablando de Toyota. Entonces creo que muchos de los posibles clientes de Toyota vienen de un coche de combustión y este va a ser su primer eléctrico, también por precio. Así que muy probablemente si estás viendo este vídeo vienes de un coche de combustión, y te hago esa aclaración porque creo que va a ser importante que la entiendas cuando te subas al coche. Todo lo demás creo que se mantiene bastante en la línea de lo que te puedes esperar de un Toyota. Mucho confort y mucha estabilidad. Siguiente punto de experiencia de conducción del CHR Plus, y es todo lo que tengo a mi alrededor aquí en la cabina y la experiencia en cuanto a confort de cabina, insonorización y ese tipo de cosas. La instrumentación está más pegado al parabrisas, está como más alejado. Esto es una decisión de experiencia de uso de usuario muy curiosa, no me molesta, está un poco más lejos simplemente. Entiendo por qué lo está haciendo Toyota, entiendo que si necesitas mirar hacia el frente, necesitas estar siempre atento a lo que está pasando en tu alrededor, en la carretera, tiene más sentido que la instrumentación esté lo más cercano de mi campo de visión, y esa decisión me parece correcta, simplemente eso, está como un poquito más lejos. Luego tenemos la pantalla principal multitáctil que está mucho más cerca de mí, debo de poder manipularla, donde está mapa y todas las funciones del coche, y un montón de botones físicos, pero muchos botones físicos en el volante, 19 botones en el volante. Esto es muy Toyota. El volante es bastante grande y la idea de Toyota es que casi todas las funciones que tengan que ver con la conducción las pueda manipular desde el propio volante y no tenga que quitar mis manos de aquí, lo cual está bastante bien. Luego tenemos botones también en la puerta, botones en el lateral izquierdo de la zona del piloto, botones hay por todos lados y esto es muy japonés y muy Toyota. Luego, la insonorización del coche está bastante buena. Ahí Toyota ha hecho un muy buen trabajo, no se siente la rodadura o se siente muy poco. ¿Qué me llama la atención? No para bien. Y es la cantidad constante de alertas y ruidos. Son muy sutiles, eso sí, pero hay mucha alerta todo el tiempo. No solamente el tema de la velocidad, que ya sabemos que eso funciona como funciona en cualquier marca de coches, pero también hay muchos sonidos de alertas constantes cuando pasan cosas. Es raro. Inicialmente cuando empecé a grabar esto estaba evitando que se escuchen, pero a lo largo de toda esta grabación se van a
escuchar luego. También tenemos los botones levas. Las levas te permiten regular el freno regenerativo del coche. El freno regenerativo del coche se parece más a un coche de combustión, es decir, no tenemos one pedal y el freno regenerativo es el que es. No es demasiado agresivo, no es demasiado blando. Hay 4 niveles de freno regenerativo, pero ninguno es demasiado agresivo. Yo creo que, pues esto siempre también lo menciono bastante en mis pruebas de conducción, yo creo que los frenos regenerativos y el one pedal es bastante beneficioso para los coches eléctricos porque aumenta la autonomía y hace que los coches sean más eficientes. Entiendo que pasar de un coche de combustión a un coche eléctrico, aunque tiene one pedal, puede ser un tanto raro al principio, pero a mí me encanta y una vez que te acostumbras y te puedes acostumbrar muy rápido, es bastante efectivo y además hace que el coche sea más eficiente. Vale, más cosas que contar. Los asientos son bastante cómodos, la postura general en la cual cuando te sientas y conduces con este coche es bastante cómodo nuevamente, y la pantalla de instrumentación, cuando no me da indicaciones de navegación, está bastante bien. Es sumamente claro, la información es muy simple, me muestra la velocidad, lo que me queda de autonomía y me muestra la curva de potencia o regeneración, no mucho más. Hay algunos otros datos más pequeños, pero en general esos son los datos más prominentes de la pantalla de instrumentación que tengo frente al volante. ¿Qué pasa? Que cuando me muestra datos de navegación, que tengo acá marcado a donde voy, se empieza a mover todo y eso a mí no me encanta. Es un detalle, pero yo creo que cuanto a experiencia de conducción, cuando me mueves datos básicos y datos importantes como la velocidad a la que voy, no me encanta. Luego, asistencias a la conducción. Este coche tiene muy buenas asistencias a la conducción. Funcionan bien, son estables, el coche no me está tambaleando dentro del carril. Ahora mismo está activo el sistema de mantenerme en carril con control de crucero adaptativo y funciona bien. Es, diría, un tanto más cuidadoso de lo que debería ser, pero es que funciona simplemente bien y eso se agradece bastante. Cuando te saca de confort este coche, con todas las alarmas y todas las alertas que te puede llegar a enviar, que no termino de entender, honestamente no termino de entender a qué se refieren. Ahora mismo estoy por debajo, porque tengo que pasar al coche de adelante, ahora estaba por debajo de la velocidad máxima de la vía y aún así yo estaba recibiendo alertas que no tengo la más mínima idea a qué se refieren, porque además las alertas no corresponden con ninguna alerta visual en la pantalla de instrumentación. Para mí el único momento en el cual me saca de tranquilidad y de confort este coche, ahora que estoy en autopista, es las alertas sonoras que estoy recibiendo. Más cosas sobre la experiencia de conducción, y esta es otra de las cosas de las cuales tal vez te sorprendas, sobre todo si este es tu primer coche eléctrico y vienes de un coche de combustión. La respuesta del acelerador es bastante buena. No tiene la aceleración más deportiva del mundo, estamos hablando de un sub del precio que es con las prestaciones que tiene, pero ¿qué pasa? Que aunque los caballos totales de este coche no sean demasiado elevados, sobre todo para un coche eléctrico, tienes este par inmediato. Si tú presionas la totalidad del acelerador, el coche va a entregar toda la potencia directamente a los motores eléctricos y los motores eléctricos están conectados directamente a los ejes del coche. Así que notarás una curva de aceleración mucho más directa de lo que te encontrarías con un coche de características similares de combustión. Mira, un detalle muy interesante que me parece un tema muy simple, pero que te da mucho contexto, sobre todo si este va a ser tu primer coche eléctrico, porque a mí esto también me lo preguntan un montón. Cuando está el freno regenerativo y el coche activa el freno regenerativo, muchos me preguntan si se encienden las luces de freno traseras para indicar al coche de atrás que estás frenando. Y sí, de hecho, cuando se activa el freno regenerativo, una vez que pasa cierto umbral, se activan las luces traseras. Muchos coches no te indican si las luces de freno trasero se han encendido, aunque no estés pisando necesariamente el pedal del freno. Pero este coche sí, este coche tiene un indicador de luces de freno trasero cuando se activa el freno regenerativo o cuando estás en el control de crucero adaptativo y el coche ha frenado después de cierto umbral. Es un detallito mínimo, pero que te da cierto contexto del comportamiento del coche y de esa manera te quedas un poco más tranquilo. En algunas marcas te muestra el coche entero y te indica si se activan o se desactivan las luces de freno traseras, pero aquí como no te está mostrando el coche, se muestra en el panel de instrumentación que está frente al volante. Bueno, ya hemos salido de Madrid, llevamos ya bastante la carretera de Burgos, estamos a 53 kilómetros de llegar a Área Tudanca, que suele ser el punto al cual normalmente voy cuando hago pruebas de autonomía como estas. Básicamente es el mismo recorrido en prácticamente todas las pruebas de autonomía que hago. Nos quedan 52 kilómetros hasta Área Tudanca y tenemos unos consumos de unos 17 kilovatios hora cada 100 kilómetros, que no está mal. Me encantaría que sea un poquito más bajo, pero no está
está mal. Yo honestamente no sabía qué esperarme de este coche en términos de consumos y en términos de autonomía real, pero de momento estamos en esos aproximadamente 17 kilovatios hora cada 100 kilómetros. Creo que el dato más realista lo veremos una vez que empecemos a hacer el camino de regreso, porque es verdad que cuando vamos a Burgos es un poco de subida, pero cuando vamos de vuelta a Madrid, mismo camino pero de regreso a Madrid, es un poco de bajada y ahí se compensa un poco. Segundo principio de la termodinámica, no podemos recuperar todo lo que hemos gastado al subir, pero algo recuperaremos y tendremos una noción un poco más clara de cuáles son los consumos de este coche. Pero de momento unos 17,5 kilovatios hora cada 100 kilómetros. Bueno, ya hemos emprendido la vuelta y un poco por dar contexto también de las condiciones en las cuales estoy haciendo esta prueba de autonomía. Ahora estamos a 10 grados, según el coche, según mi Apple Watch también, 10 grados. Nos mantenemos en 17 kilovatios hora cada 100 kilómetros. Veamos si este coche me da una sorpresa o no. Aún estoy ahí. Pero quería comentar un par de cosas más sobre la experiencia de conducción, sobre todo en viajes, porque me he tirado un viaje bastante largo para hacer esta prueba de autonomía. Es un coche bastante cómodo para viajar. Ahora, esto lo estoy diciendo desde un punto de vista del conductor del coche. Yo no tengo una familia, yo no tengo hijos, por lo que no puedo dar una opinión demasiado detallada de lo que significa viajar en las plazas traseras. Es verdad que este coche, en cuanto a espacio en las plazas traseras, no es el mejor coche, en parte por el tamaño general del vehículo, pero sí quiero decir que en cuanto a confort de la rodadura, en cuanto al confort de la climatización, insonorización del coche, de estar sentado en estos asientos durante largos periodos de tiempo, este coche es sumamente cómodo. La suspensión es muy buena, bastante bien afinada, y más allá de la deportividad del coche, cuando probamos coches hablamos demasiado de la parte deportiva, de cómo se siente meterlo en curvas a alta velocidad y demás, y tal vez hablamos menos de lo que implica vivir con un SUV y lo que normalmente se suele hacer con un SUV, que es que si vas a salir a viajar con un coche como este, lo que quieres es que todos los que estén dentro del vehículo estén cómodos. Pues bueno, en ese sentido este coche es bastante cómodo, y si te llegas a comprar un CHR Plus y decides viajar con el coche, dos cosas: claramente puedes viajar con el coche, el tema de la autonomía no es un problema. Estoy a 50 kilómetros de llegar a mi destino y todavía me queda 53% de la batería, o sea que de lejos no es un coche que tiene poca batería, es un coche que tiene poca autonomía, independientemente de lo que hablemos de consumos finales, en que podemos conseguir más o menos. Es un coche de gran autonomía, y eso queda claro porque he recorrido bastantes kilómetros ya y sigo con el 53% de la batería, por lo que si te estás planteando la compra del CHR Plus 100% eléctrico, y parte de las preguntas que te estás haciendo no solamente es la autonomía, sino el tema del confort al viajar grandes distancias, este coche funciona bastante bien en ese sentido. Y hace un momento les mencionaba las condiciones en las que estamos haciendo la prueba de autonomía, que son 10 grados, ahora hemos subido un poquito a 12 grados, y antes se hablaba mucho de la temperatura cuando se hacían pruebas de autonomía, porque es verdad que los coches eléctricos sufrían cuando las temperaturas son muy frías, no solamente en la autonomía real del coche, sino también en las potencias de carga. Vale, este coche tiene bomba de calor, y yo creo que ahora mismo, cuando estamos hablando de coches eléctricos, es básico que el coche tenga bomba de calor, y por el hecho que tiene bomba de calor, estamos viendo que aunque estamos haciendo recorridos con temperaturas bajas, 10 grados a lo largo de prácticamente todo el recorrido, aún cuando ha caído el sol o no ha caído el sol, los consumos se mantienen relativamente estables. No les voy a hacer spoiler, vamos a ver cuando llegamos, pero me alegra que Toyota haya tomado esa decisión positiva de incorporar bomba de calor independientemente de la versión que compras. Lamentablemente en otras marcas eso todavía no sucede, en esta sí. Seguimos, nos quedan 35 kilómetros todavía, vamos a ver cómo llegamos. Terminada la prueba de autonomía con el Toyota CHR Plus, y hemos hecho consumos reales de 16,3 kilovatios hora cada 100 kilómetros, que es muy interesante. Yo me esperaba consumos un poco más altos. Con 16,3 kilovatios hora cada 100 kilómetros, este coche puede recorrer 442 kilómetros con la totalidad de la batería, que son 72 kilovatios hora netos. Ahora, tengo una cosa que comentarles de esos consumos. Yo tengo la teoría de que puedo hacer consumos más bajos. Es una teoría, no lo puedo probar de momento. Lo tendría que hacer en otra prueba de autonomía, y para eso tengo que esperarme a otra fecha de préstamo del coche. Ahora mismo todo el mundo lo quiere probar, obvio. He tenido la suerte de ser de los primeros que lo pruebe, pero ahora le toca a otros compañeros del sector que lo prueben. Pero digo que tengo esta teoría de que puedo hacer consumos menores porque durante toda la prueba de autonomía no activé el modo eco. Me di cuenta que hay un modo eco después de acabar la prueba de autonomía, y creo yo que si activo el modo eco podría conseguir consumos un poquito mejores. No sé qué tanto pueda bajar esos consumos en condiciones reales, pero creo yo que podría hacerle menos consumos
consumos. Dicho eso, 16,3 kWh cada 100 kilómetros para el segundo coche eléctrico de Toyota son consumos sumamente buenos y consumos que están por debajo de muchos otros coches que he probado de características similares, así que súper bien por Toyota. Entonces, creo que grandes aseveraciones requieren pruebas muy contundentes. Y yo empecé este video diciendo que Tesla está en problemas. Y creo que después de todo lo que les he mostrado, queda perfectamente claro que sí, este coche perfectamente puede poner en problemas grandes a Tesla. ¿Por qué? Te ofrece buena autonomía, te ofrece una calidad de construcción impecable, te ofrece un SUV que entra en el segmento más competido en general de los SUVs, pero además una batería grande y toda la garantía y el prestigio que tiene Toyota en su servicio de postventa. Y es que además Toyota te garantiza 1.000.000 de kilómetros la batería. Así que juntas todo eso y puedo entender que a la hora de elegir entre un Tesla Model Y, por ejemplo, un Tesla Model 3 y un Toyota CHR Plus, pues muchas personas viendo características de los coches, lo que te ofrecen las marcas y los precios, pues terminan eligiendo este coche. 35.000 euros antes de ayudas. Si le metes ayudas, este coche perfectamente se puede quedar en 28.000 euros. Aquí les dejo una tabla con precios de venta al público y las ayudas y dónde se quedan ambos modelos. Es muy fuerte. Y el mayor pecado del Toyota CHR Plus no es el coche en sí mismo, sino el hecho de que Toyota haya elegido no vender la versión de autonomía estándar en España, que tiene una batería de 58 kWh y tiene unos 450 kilómetros de autonomía homologada y que perfectamente podría venderse por debajo de los 30.000 euros antes de ayudas. Un coche que si se llegara a vender en España sería una absoluta locura. Y yo me pregunto si no lo venden por los motivos que dicen que no los van a vender, supuestamente que la infraestructura en España no está lista. No estoy nada de acuerdo. Creo que tiene que ver con el esfuerzo que implicaría a nivel comercial la venta de ese coche en este país, porque se les iría de las manos. Y tal vez ahora no están listos, pero en unos meses lo estén. Y eso va a ser muy interesante. Pero recordemos una cosa, y creo que es lo más importante, porque yo sé que cuando uno va a elegir un coche 100% eléctrico, lo de la autonomía es primordial. El Toyota CHR Plus te ofrece por 35.000 euros un coche de gran autonomía que por precio compite con el Tesla Model Y estándar. Ojo, que tiene menos autonomía. Así que por 35.000 euros te llevas más coche, más autonomía. Lo único que no te llevas es la tecnología que tiene el Model Y y más espacio de almacenamiento, que ahí sí el Model Y en ambos casos gana. Pero lo que ha conseguido Toyota con el CHR Plus es muy sorprendente y gran parte de este vídeo hace la comparativa con el SUV eléctrico más vendido, que es el Model Y. Pero en términos de prestaciones, precio, el Toyota CHR Plus compite perfectamente con muchos coches de combustión, porque recordemos que con ayudas se queda en unos 28.000 euros y eso es muy interesante. Así que por supuesto que creo que este va a ser uno de los principales aceleradores de la transición a la movilidad eléctrica en 2026 en adelante. A eso sumarle la garantía de 1.000.000 de kilómetros que te otorga este coche, así que ese miedo que muchas personas tienen de que van a tener que cambiar la batería después de 3-4 años, no lo van a tener con este coche. Este es sin duda alguna de las mejores noticias para la movilidad eléctrica en mucho tiempo. Y viene de Toyota. Sorprendente, hace unos años a Toyota lo criticábamos por no hacer nada alrededor de la movilidad eléctrica y no impulsar la movilidad eléctrica y un poco quedarse atrás. Pues no solamente no se quedan atrás, sino que se ponen por delante. Y eso es interesantísimo. Así que cuéntame en comentarios si esto es lo que te estabas esperando para pasarte a la movilidad eléctrica. Sé que para muchos, porque me lo han comentado ustedes, sé que para muchos este es el coche definitivo para comprar el primer eléctrico, pero me encantaría leerlos en comentarios y nos vemos muy pronto. Chao, chao.